A todo mundo le gusta una buena historia y todos conocemos esas historias de nuestro pasado, quizás de nuestra niñez y ciertamente de la Biblia. Esas historias son inolvidables. Creo que si votáramos para decidir cuál es la historia favorita, habría algo de diferencia de opinión. Pero yo diría que de todas las historias que Jesús contó, una sobresale. Es la historia que llamamos la parábola del hijo pródigo. En un sentido, creo que no es el mejor título, porque es presentada con estas palabras. Un hombre tenía 2 hijos. Es una historia fascinante. Atraviesa el espectro entero de emociones, desde la tristeza más profunda hasta el gozo más grande, de grandes riquezas a pobreza profunda, de la diversión al dolor, de la ley a la gracia. Esta historia tiene mucho más de lo que se ve inicialmente. Hay verdad espiritual grande, profunda, que puede ser fácilmente pasada por alto. Ahora, regresando por un momento al concepto de las parábolas de Jesús, como son llamadas, la palabra parábola viene de un término griego que quiere decir colocar algo al lado. Y la idea era colocar una historia al lado de una verdad espiritual para que esa verdad espiritual fuera clara. Todas las parábolas de nuestro Señor se concentran en una idea primordial. Esta no es diferente. Y la idea aquí es simplemente que los fariseos y los escribas, los líderes religiosos de Israel que piensan que conocen a Dios, que piensan que representan a Dios, en realidad no tienen conocimiento de Dios, no tienen relación con Dios, no tienen entendimiento de la mente o el corazón de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque Jesús, quien es Dios, está predicando el Evangelio a la escoria social, a los peores de la sociedad, aquellos que son menospreciados por la élite religiosa de Israel, esto es, los fariseos y los escribas, y se están arrepintiendo de su pecado y están recibiendo esta salvación, y esto enfurece a los líderes de Israel. Están muy enojados. Pensaron que conocían a Dios. Jesús es Dios. Jesús desenmascara el hecho de que no sabían nada acerca de Dios. No sabían que Dios encontraba su gozo en el arrepentimiento de pecadores, no en la justicia personal de hipócritas. Y entonces en Lucas 15, Jesús les cuenta 3 historias a los fariseos y a los escribas. La historia de un hombre que perdió su oveja y la encontró y organizó una fiesta. Una historia de una mujer que perdió una moneda y la encontró y organizó una fiesta. Y después la historia larga de un padre que perdió un hijo y se reconcilió con él y organizó una fiesta. Y Jesús dijo que todo esto refleja la fiesta que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay bondad en Jesús al contar estas 3 historias porque se las cuenta a los fariseos y los escribas. Se las cuenta a los ofensores. Se las cuenta a la élite religiosa que son los culpables, que son los hipócritas. Y es misericordioso porque es una advertencia de que estás totalmente alejado de Dios. No sabes lo que trae gozo al cielo y no sabes lo que hace que los ángeles en el cielo se regocijen. Te voy a decir lo que les trae gozo. Un pecador que se arrepiente. Cada vez que un pecador se arrepiente, Dios y todos los ángeles santos y los santos glorificados alrededor de él
se regocijan. ¡Qué mensaje! Lo más sobresaliente en el cielo es cuando un pecador se arrepiente. Y entonces en la historia, el hijo pródigo representa al pecador y, por cierto, este es el peor pecador que Jesús puede inventar. Es extremo, es terrible, pero es reconciliado. El Padre que busca la reconciliación es Jesucristo, quien recibe al pecador más extremo. El hermano mayor que se enoja en la historia es el fariseo y el escriba. ¿Por qué? Porque los hipócritas religiosos y legalistas que están buscando ganarse el reino de Dios creen que no hay lugar para la gracia, pero ese es el Evangelio. En esta simple historia, Jesús señala que solo hay dos posibilidades. O recibes la salvación por tus propias obras justas, o vienes en arrepentimiento, reconociendo tu pecado, y recibes la gracia de un Padre que busca la reconciliación. Solo hay dos posibilidades. ¿Y tú? ¿Estás dependiendo de tus propias obras para ganarte el favor de Dios? No es posible. Es un regalo de gracia cuando te arrepientes. Y la gracia viene porque Jesucristo ha pagado el castigo por tu pecado y ofrece la salvación como un regalo. Bueno, creo que casi todo mundo conoce la historia del hijo pródigo. Pero me pregunto si conoces la historia entera. Bueno, si ves la historia del hijo pródigo, te das cuenta de que es bastante claro que Jesús pinta el retrato del peor pecador imaginable para una persona de una aldea del primer siglo, viviendo en el Medio Oriente y particularmente en Israel, porque ningún hijo, ni siquiera en su peor sueño, se comportaría como este hijo. Bueno, la historia comienza así. Este hijo joven se acerca a su padre y dice: «Padre, quiero mi parte del patrimonio familiar en este momento». Después de oír esto, los fariseos y escribas a quienes Jesús está contando la historia, sacudirán sus cabezas. Mirarían hacia arriba y dirían: «Eso es horrible. Ningún niño judío decente haría eso. No vas con tu padre y le pides tu herencia hasta que está muerto». Eso sería equivalente a decir: «Me gustaría que estuvieras muerto. No te quiero en mi vida. No quiero tu autoridad en mi vida. No quiero tu presencia en mi vida. Quiero mi parte de la herencia en este momento y quiero salir de esta familia». Jesús está contando esta historia a los guardianes del honor en el judaísmo, los fariseos y los escribas. Estarían boquiabiertos. Sus ojos estarían mirando hacia arriba, habrían sacudido sus cabezas como si esto es ridículo. Nadie haría esto. Para empeorar las cosas, la historia dice que se acabó su parte de la herencia rápidamente. En pocos días, convirtió su parte de la herencia en dinero en efectivo. Impresionante.
¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo vas a convertir una gran cantidad de tierra, cultivos, animales que constituyen, digamos, un tercio de esta herencia enorme? Bueno, solo hay una manera. Vende barato. Entonces él no solo abarata el honor de su padre, sino que abarata el valor de su herencia que ha sido acumulada a lo largo de generaciones, y la vende barato para tener el dinero en efectivo. Y de nuevo los fariseos habrían mirado hacia arriba y dicho, nadie haría eso. Y después, para empeorar las cosas, toma su dinero y lo parte y deja el país, lo cual quiere decir que trata la tierra de Israel con el mismo menosprecio con el que trató a su familia y a su padre. Esto simplemente es inconcebible. Nadie haría esto y se va a una tierra gentil. Los judíos, si tenían que viajar a tierras gentiles, cuando regresaban, se sacudían el polvo de su ropa y pies porque no querían traer polvo gentil contaminado de regreso a la tierra santa. Y cuando llega a la tierra gentil con su dinero, la Biblia dice que lo gasta en fiestas desenfrenadas, y más adelante en la historia, su hermano mayor dice, gastó todo en prostitutas. Esto simplemente va más allá de lo que es lógico. Que avergonzara a su padre, que tratara con menosprecio su patrimonio que había sido transmitido de generación en generación, que tratara a su nación con menosprecio, que se fuera a un área gentil, que desperdiciara lo que tenía en inmoralidad, lo cual estaba prohibido por los 10 mandamientos y por todas las leyes de Israel, y en prostitutas. Aquí Jesús está pintando un retrato de lo peor de lo peor. Bueno, este hijo había planeado su iniquidad tal como él había querido. Después algo sucedió que no fue lo que él quiso. Circunstancias que no podía controlar. Un hambre. Un hambre sería el tipo de hambre de la que lees que la gente se comía sus zapatos. Quizás comen a sus hijos después de que se habían comido la basura y se está muriendo de hambre. No le queda nada de dinero. Cuando el dinero se acabó, los amigos acabaron. Se convierte en un mendigo y la Biblia dice que se pegó, usa una palabra griega que quiere decir pegar, se pegó a cierto hombre gentil que tenía unos cerdos. Bueno, el hombre quiere deshacerse de él y lo manda al campo supuestamente para alimentar a los cerdos. No tenía intención de pagarle, porque la historia también dice que nadie le dio algo. Y entonces terminó tratando de comer con los cerdos de lo que los cerdos comían. Y sabemos que en tiempos antiguos habían algarrobas, las cubiertas de una planta que los cerdos podían digerir y los humanos no. Y entonces todavía había alimento para los cerdos, las algarrobas. Pero debido a que los humanos no podían digerirlas, no podía comerlas. Ahora ha terminado como cerdo y ni siquiera puede comer lo que los cerdos comen. Este joven que Jesús creó es un símbolo de los pecadores y las prostitutas y lo más bajo de la sociedad y los publicanos que estaban viniendo a él en arrepentimiento y recibiendo salvación. Y entonces este joven, en medio de su desesperación, cuando no tiene a dónde acudir, sin alimento, sin esperanza, sin vida por delante, al borde de la muerte, vuelve en sí. Ese es un momento crucial en la historia, porque ahí comienza el arrepentimiento, cuando haces una evaluación verdadera y exacta de tu condición. Analizó su situación. Estaba al borde de la muerte, sin lugar alguno al cual volverse, y entonces recuerda no solo su horrible condición, sino que recuerda a su padre
y que su padre es rico y que su padre es muy generoso. En la historia, él de hecho dice, los siervos contratados por mi padre tienen más que suficiente. Ha quedado agotado debido a su iniquidad y va a perecer. Es como si la boca del infierno se está abriendo para recibirle. Y entonces se acuerda de que hay una persona que lo ama, que tiene muchos recursos y que es alguien extremadamente generoso. Y se dice a sí mismo, iré a mi padre y le diré, he pecado. Literalmente, he pecado tan alto como el cielo. Mis pecados están tan altos como el cielo. No soy digno de ser tu hijo. No estoy pidiendo la reconciliación. No estoy pidiendo ser recibido como hijo. Solamente contrátame como a uno de tus siervos con el sueldo más bajo, el salario mínimo. Trabajaré el resto de mi vida si tengo que hacerlo, para ganarme todo lo que he desperdiciado y poderme reconciliar contigo. Los fariseos que estaban escuchando la historia esperarían que el padre dijera, vete a la aldea, avienta polvo a tu cabeza, siéntate ahí y sea abusado quizás por 7 días y entonces quizás te dé audiencia. Quizás permita que me beses los pies y entonces te diré cómo puedes ganarte el derecho de regresar. Así se hacen las cosas de manera honorable, noble. Ese es el sistema de justicia personal. Eso es lo que te dice que hagas, te ganas el derecho. Eso no es lo que pasó. Puedes verte a ti mismo o a alguien que conoces como un pródigo extremo. Hay un Padre amoroso que está esperando y que se ha revelado a sí mismo en Jesucristo, quien ofrece únicamente por gracia la reconciliación completa y está contento de tomar al pecador vergonzoso y hacerlo un hijo con todos los derechos y todos los privilegios. Eso es gracia. Si conoces la historia del hijo pródigo, probablemente piensas que el padre de la historia es el héroe, y eso es correcto. Un padre no podía haber sido más deshonrado que el padre en esa historia. Un hijo menor se le acercó, demandó su parte de la herencia, lo cual no le correspondía hasta que el padre muriera. Eso era equivalente a decir, me gustaría que estuvieras muerto, te quiero fuera de mi vida, te quiero fuera de esta familia, no quiero estar bajo tu supervisión, tu autoridad, tu jurisdicción. Esto simplemente es menosprecio puro dirigido a su propio padre, muy vergonzoso.
Él multiplica esa vergüenza al convertir la herencia que le concedió su padre en dinero en efectivo, lo cual solo podía pasar en unos cuantos días, como la historia dice, si hubiera vendido barato. Entonces, no tiene respeto hacia el patrimonio inmensamente grande que ha demandado el trabajo acumulado de varias generaciones. Ahora recuerda, él había planeado regresar y dijo en su pequeño discurso que ensayó: Padre, no soy digno de ser tu hijo. Simplemente seré un siervo contratado y me ganaré el derecho de regresar. Lo que realmente estaba diciendo era coherente con el sistema legalista en el judaísmo, que en esencia decía: si quieres ser reconciliado con Dios, si quieres ser restaurado, los rabinos decían, debes hacer restitución completa. Entonces él estaba preparado, porque de otra manera moriría, para regresar y, si tenía que hacerlo, trabajar como un empleado contratado por el resto de su vida para volverse a ganar todo lo que había desperdiciado, con la esperanza de que eso llevara a la reconciliación. Por primera vez en la historia, los fariseos y los escribas dirían: así deben hacerse las cosas. Él debe arrepentirse, regresar y hacer restitución pagando todo lo que desperdició. Debe ganarse el derecho de recibir la gracia de su Padre. Eso es lo que haces en un sistema de obras legalista, de justicia personal. Si avanzamos un poco más en la historia, tenemos el panorama completo. El hijo va camino a casa. El padre, dice el texto, lo ve cuando aún estaba lejos. ¿Cómo podía suceder eso? El padre tenía que estar buscándolo. Así es Dios. Es un Salvador buscador. Está buscando al pecador. No se rehúsa a recibirlo. Ve al penitente que viene de regreso. Entonces, la historia se torna en algo estremecedor. Deja su propiedad y dice que corrió. Y, además, para correr con una túnica que llega al piso, que era lo que usaban, tendría que haber levantado su túnica, y eso es considerado vergonzoso. De hecho, ¿sabías que en la historia judía, a un sacerdote cuya túnica llegaba al piso, que estaba ocupado ofreciendo sacrificios con sangre salpicando por todos lados y trabajando en el piso, no se le permitía subirse la túnica para sacarla de la sangre, porque eso era vergonzoso? Entonces, el padre lleva la vergüenza. La gente de la aldea habría dicho: ¡qué cosa tan vergonzosa! Ese padre es un padre vergonzoso. Para empezar, no debería haberle dado a su hijo su parte de la herencia, y ahora velo. Se ve mal lo que está haciendo al correr a este joven y llevar la vergüenza y reconciliarse con él y besarlo y darle autoridad y dignidad y responsabilidad. Entonces, él llama a sus siervos y les dice: tráiganme inmediatamente mi mejor túnica. Ese era el símbolo de dignidad, honor. Entonces dice: traigan sandalias. Ese era un símbolo de la relación de un padre e hijo. Los esclavos andaban descalzos, los hijos usaban sandalias. Traigan un anillo y pónganlo en su dedo. Ahora, un anillo era un anillo con un emblema que presionaba sobre cera para sellar un documento importante. Le dio dignidad total. Lo recibió como hijo y le dio autoridad completa como miembro de su familia, como un verdadero hijo. Esto deja sin palabras a los fariseos y escribas, porque están convencidos de que la única manera en la que puedes reconciliarte con Dios es ganártelo por ti mismo mediante tus propias obras, por tu justicia personal. Y están muy orgullosos por sus méritos, los cuales piensan que agradan a Dios. Pero aquí tenemos a este Padre, quien ilustra a Dios en Cristo, quien descendió de la gloria, quien se humilló a sí mismo y corrió por las calles polvorientas de nuestro mundo, llevó nuestra vergüenza, y esto
para abrazarnos y llegar a sernos sus hijos. El Padre es el héroe y no es un Salvador que se rehúsa a recibir al pecador. Celebra a todo pecador que viene y recibe a todo pecador. ¿Por qué? Por su propio gozo, por el mero gozo de recibir a ese pecador. Esa es la razón por la que las dos historias anteriores en Lucas 15 nos dicen que cuando la oveja fue encontrada, el cielo se regocijó. Esas son ilustraciones de un pecador que se arrepiente y viene a Dios. Jesús estaba diciendo, Dios encuentra su gozo en la recuperación de pecadores perdidos. Ahora, Él no es un Salvador que se rehúsa a salvar. Todo el cielo se regocija cuando un pecador se arrepiente. Algún día, algunos de nosotros que conocemos a Cristo y lo amamos, nos uniremos a esa celebración. Cuando oyes la historia del hijo pródigo, podrías asumir que trata de un hijo. Pero Lucas 15, el capítulo en donde la historia es dada por nuestro Señor, comienza de esta manera. Un hombre tenía 2 hijos. ¿Por qué trata de 2 hijos? Bueno, en la mente de nuestro Señor, Él estaba ilustrando 2 tipos de pecadores. Está el pródigo, quien es rebelde, abierta y descaradamente pecaminoso, irrespetuoso hacia su padre, mostrando menosprecio hacia su familia. No quiere tener nada que ver con autoridad paternal, no quiere responsabilidad, no quiere rendirle cuentas a nadie, simplemente quiere irse a un país extranjero y gastar todo su dinero en prostitutas. Ese es un tipo de pecador. Ese es el pecador extremo, abierto, descarado. Por otro lado, tenemos al pecador secreto. El que esconde el pecado, el que quiere ser visto como moral, religioso, espiritual, justo, pero no es menos pecador, simplemente lo encubre. Esta es una historia de 2 tipos de pecadores. El hijo pródigo es el pecador abierto, descarado, que no le importa mostrar su pecado. El hermano mayor es el pecador secreto, hipócrita, que esconde su corazón malo, esconde su odio hacia su padre, esconde su odio hacia su hermano bajo la cortina de buenas obras.
En lo que respecta a la aldea, en lo que respecta a la comunidad, Él es el Hijo bueno. Él se queda en casa. Él trabaja en el campo. Él hace lo que debe hacer. Él obedece a su Padre. Él está bajo la autoridad de su Padre. Pero esto no hace que deje de ser un pecador. Él odia en secreto a su hermano. Dices, ¿cómo sabes? Bueno, ¿dónde estaba al principio de la historia? ¿Dónde estaba cuando ese hijo, el hijo menor, su hermano, a quien debería haber protegido de malas decisiones, dónde estaba cuando ese hijo menor vino y pidió su herencia y avergonzó a su padre? No está en ningún lugar. No está en ningún lugar en la historia cuando el hijo menor viene. Él no previene nada. No está en ningún lugar en la historia cuando el hijo menor se va. Él nunca está ahí para alentar a su padre y proteger la honra de su padre. ¿Por qué? Porque no tiene relación con ninguno de ellos. Está en la casa, cumple su deber, hace lo que se espera de él, pero es el pecador secreto, el hipócrita. No sabes eso hasta que el pródigo viene a casa, el padre lo perdona de manera total y el padre mata al becerro gordo y organiza una fiesta para la aldea entera. Todos ahí están celebrando porque el pródigo ha regresado a su casa. En ese momento el hermano mayor llega del campo. Ha estado ahí afuera cumpliendo con su deber. Lo que tenía que hacer. Lo hizo a regañadientes, con resentimiento, probablemente con enojo, deseando que su padre estuviera muerto, pero lo hizo porque quería mantener la ilusión de que él era el hijo bueno, el que era religioso, responsable. Pero la realidad fue conocida cuando se apareció y oyó que había una fiesta. Escuchó música, danzas. ¿Qué está pasando? Entonces llama a un siervo y dice, ¿qué estaba sucediendo? ¿Cómo es posible que yo no supiera de esto? Bueno, no tenía relación con el padre, estaba distante del padre. Esta es la implicación de eso. ¿Qué está pasando? Dice, y el siervo dice con gusto, deberías estar feliz por esto. Tu hermano que está perdido es encontrado. Hay una celebración en toda la aldea por la gracia que tu padre le ha mostrado a tu hermano. ¿Cuál fue su respuesta? Estaba enojado con el perdón de su padre. Estaba enojado porque su padre perdonó a ese hijo, quien trajo tal vergüenza sobre sí mismo y su padre y el hermano en la aldea. Él no tenía lugar para la gracia. Estaba muy enojado porque este padre perdonó a este hijo pródigo. Y aquí encuentras el punto clave de la historia. Recuerda, Jesús le está contando esta historia en Lucas 15 a los escribas y fariseos, los que están furiosos con él porque recibe y perdona pecadores y hasta se reconcilia con ellos.
No tienen lugar en su mundo religioso para la gracia y el perdón dado de manera gratuita. Y ellos tampoco entienden el gozo de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Sabes una cosa? Esa es una triste, triste realidad. La gente religiosa, la gente que cree que es justa, la gente que trata de ganarse el derecho de ir al cielo, que trata de ganarse el cielo por sus propias obras, se resiste a lo único que los puede salvar: gracia. La religión normalmente es más condenadora que la impiedad abierta. Los religiosos son difíciles de alcanzar porque están convencidos de su propia justicia personal. Pero Dios, en Cristo, ofrece perdón a ambos y a todos los pecadores en medio de estos dos extremos que estén dispuestos a venir a Él. Esa es su gracia, y esto lo hace para su propio gozo. Dos pecadores, dos tipos extremos, a ambos se les ofrece el mismo perdón. El religioso nunca lo recibió. Es muy peligroso llegar a pensar que tú puedes ganarte el derecho de ir al cielo.